System 1 loaded. Quina educació volem? Capítol 17. Avui conversem amb l'Angélica Sátiro, que acaba de treure el seu conte La infància dels marges. Us en recomanem la lectura. També tindrem l'aportació d'en Xeivi i, com sempre, l'entrada del David Vilalta. Comencem. L'escola pública no és un regal, és una conquesta. Ara tinc 67 anys. Quan jo era petit, o anaves a l'escola nacional, o anaves a una acadèmia, o a les escoles de monges o de capellans. L'escola pública no era el que és avui. Va ser la lluita de coordinació escolar, de l'Associació de Mestres de Rossa Sensat, d'associacions de veïns, de sindicats i del col·lectiu d'escoles per una escola pública catalana, el SAPEC, que van lluitar per una escola pública catalana i de qualitat. No va ser fàcil, ni es va aconseguir en un dia. Ja en democràcia, molts mestres i sindicats celebraven jornades per la qualitat de l'escola pública. Eren jornades reivindicatives, demostratives de la bona feina i també festives. Però va arribar un moment, en plena democràcia, que els sous dels mestres i els recursos escolars eren minsos. Molt minsos. En aquella època també hi havia alumnes amb necessitats educatives especials i amb conductes disruptives, i els mestres els acollien de la millor manera que sabien. Fins i tot teníem roba de recanvi i esmorzar per determinats alumnes, perquè l'escola també era això. Vam iniciar vagues multitudinàries. Volíem un sou digne i millors condicions. Vam fer dimitir un ministre d'Educació. Ens va costar un mes de vaga aconseguir els sexennis que avui cobra tot el professorat. Un mes. Recordo també que vam lluitar perquè els descomptes revertissin a les escoles. I tant va ser així que a l'escola on jo treballava va arribar la primera televisió fruit d'aquells descomptes. Paral·lelament, fruit d'estar convençuts de la importància de l'educació integral de tot l'alumnat i influïts per la pedagogia de l'època republicana, exercíem influència on podíem per poder fer sortides escolars i colònies sense plantejar-nos cobrar-les. I crec que molts encara hi creiem en això. També consideràvem molt important que els mestres ens trobéssim i ens reuníssim, encara que fos fora d'horari escolar. I així ho fèiem. I ens buscàvem la formació que consideràvem que necessitàvem. En aquelles èpoques no existia la formació en centre. O si existia, jo no la vaig conèixer fins molt més endavant. Recordo també que es va oferir als objectors de consciència la possibilitat d'escollir les escoles per fer el servei civil, i van ser una bona ajuda. Segurament em deixo moltes coses. Us vull compartir el fruit d'una conversa amb la meva dona, també mestra. Som jubilats. Hem lluitat per una escola pública de qualitat, catalana i en català, com tants milers i milers de mestres. També vam treballar per convèncer mares, pares i administració de noves formes d'ensenyar i aprendre, i per incorporar les famílies a l'escola sense confondre el lloc de cadascú. Recordo que en un concurs de mèrits vaig presentar un projecte i vaig haver d'explicar a la inspecció els conceptes nous i les pràctiques que incorporava. Omplíem la carpeta verda d'aquells temps perquè l'assignació horària oficial per matèries no ens impedís relacionar coneixements o començar a fer centres d'interès que després van evolucionar en projectes. No va ser fàcil, però va ser bonic, creatiu i fructuós. Explico tot això perquè em sap greu veure com èxits de lluites anteriors es menystenen. I així que es deixa de fer colònies, que no s'escriuran comentaris a les notes, que tampoc es faran sortides o que no es pot atendre l'alumnat, fa mal. Fa mal a qui es va deixar sous i suor per fer de l'escola pública la principal de la nostra societat. Perquè l'escola pública no és un regal, és una conquesta.
Bueno, hola, Angèlica. Hola, David. Estic encantat de poder estar amb tu una estona i conversar. Ai, per mi és tot un plaer. Escolta'm, et trobes una mestra o un mestre que et diu és que les coses són així i tu. ¿Qué le dirías? Ay, David, yo me encuentro a veces con ese tipo de situaciones. Mi tendencia siempre es devolver la pregunta. ¿Qué te hace pensar que las cosas son así? Es la primera cosa que digo, ¿no? Devuelvo la pregunta porque cuando hago eso, ayuda a que la otra persona se pregunte sobre sus propias ideas y sus creencias, porque eso es una creencia, ¿no? Las cosas son así. Entonces, a partir de ahí entablo un diálogo y en algún momento entro también con preguntas del tipo, ¿y si no fuera así? ¿Tú cómo crees que podrían ser? ¿Para mejor o para peor? Porque ahí vamos a los extremos de lo peor que podría ser si no fuera como es, claro, de lo mejor que podría ser si no fuera como es. Y normalmente ese diálogo sigue hasta que en algún momento yo también pregunto ¿qué te hace pensar de esa manera y si podrías pensar de una manera diferente? Y si puedo, si hay tiempo, si hay posibilidades, hago un juego de gafas. Cambiamos gafas. Me acuerdo de esto, porque ya lo he hecho contigo. ¿Ves? Es que funciona, es una metáfora, ¿no? Claro. Pero las gafas que utilizamos para mirar la realidad, parece que con una gafa veamos que sí, es así, y con otras gafas puede que veamos otras posibilidades, ¿no? Entonces, principalmente lo que intento, por un lado, es que piensen sobre sus propios valores y creencias que le llevan a esa afirmación, y luego lo que también me sale muy bien es provocar a la gente que piense cómo podría ser si no fuera así, o sea, a crear otros escenarios, a pensar que existen otras posibilidades. Porque... Te veo muy socrática, ¿eh? Bueno, es de efecto de fabricación. Uno viene de la filosofía y eso, claro, es inevitable, ¿no? Oye, mira, te cambio el tema, ¿vale? Vale. Te pongo una dicotomía ahora. ¿Vale? ¿Vale? A ver. Inclusión y diversidad. ¿Tiene sentido la palabra inclusión? Para mí no, David. Yo creo que es una palabra intencionada. Sí. Mira que ahora tenemos todo un proyecto del sistema educativo catalán de escuela inclusiva y nadie se atreve a hablar en contra de la inclusión, es que la inclusión vista desde la perspectiva de una política pública es algo necesario e importante, porque es inclusión en los presupuestos, inclusión en decisiones para todos, inclusión de todos los que son diferentes, sea diferencia funcional, étnica o la diferencia de género, la que sea, ¿no? Entonces, como política pública, yo creo que esa palabra tiene su sentido. Ahora bien, como educador y como alguien que piensa la educación y piensa lo humano y la humanidad, y como humanista, yo lo que tengo que decir es que los humanos somos diversos, de entrada y de salida. Entonces, incluir el diferente, ¿qué significa? Que yo soy igual a alguno y ahora vienen los diferentes para ser incluidos. ¿Qué quiere decir eso? Que esos diferentes son peores que yo, son menos que yo. ¿Cuál es la cuestión que está debajo de esa dicotomía, como dices tú? Es que yo prefiero no ver como dicotomía, porque los humanos somos diversos, nacimos diversos, vivimos diversos, convivimos diversos, morrimos diversos. Si vemos, hablan de muerte, si vemos todas las culturas, los rituales de muerte, la convivencia, diversos. Es que me parece... La diversidad es lo que nos caracteriza como humanos. Claro, es que me parece fantástico este enfoque, porque tú en clase, imagínate que estás mirando quién es el que tengo que incluir. Claro, ¿no? el pobrecito que necesita inclusión, claro, ¿no? Y sería diferente a aceptar y ver que los niños, aunque todos sean del mismo pueblo, nacidos en el mismo pueblo... No son iguales. Exacto. Hay cuestiones de género, hay cuestiones de
clase social, hay cuestiones de trayectoria familiar, o sea, a mí me parece muy curioso cuando voy y visito muchas escuelas en varias partes, no únicamente en España, ¿no? En varias partes del mundo. Y me parece muy curioso cuando un maestro se acerca a mí para decir, es que aquí es muy difícil porque son muy diversos. Ese tipo, bueno, ese debate lo tenemos aquí. Ese tipo de manera de entender la realidad, yo creo que es absolutamente equivocada. Eso es lo que hay. Siempre ha habido. Somos diversos. Y nosotros, los profesores, tenemos que aprender, vamos a decir así, a lidiar y sacar partido positivo de esa diversidad. Desde la teoría de la creatividad, la diferencia es un valor. O sea, el hecho de que el otro sea diferente de mí me provoca pensar cosas que no pensaría si solo tuviera delante de mí gente igual que yo, hablando lo mismo. Entonces la diversidad es muy positiva. Pero un compañero te puede decir, hombre, sí, el diverso que se pone a tirar eructos en clase y a chillar y a tirar sillas. Bueno, ahí es diverso mal educado. Podemos nos reír un poco de eso. A ver, el hecho de que somos diversos no significa que no debamos buscar aquilo que nos une para poder convivir. Correcto. Ao contrário, justamente porque somos diversos, necesitamos encontrar ese punto que es lo que nos une, nos permite dialogar, nos permite hacer comunidad, nos permite aprender juntos, nos permite co-crear, nos permite convivir. Claro, me haces pensar, ¿no?, en que es posible que si yo soy diverso y además no soy escuchado, igual no me queda otra que tirar la silla. Bueno, desde esa perspectiva, ¿no? Hay distintos tipos de gritos, ¿verdad, David? En el aula, tanto tú como yo llevamos años de muchas aulas, ¿no? En el aula se escuchan muchos tipos de gritos y algunos son silenciosos, son miradas que gritan, o son sillas que vuelan, o son pequeñas agresiones, ¿no? O son palabrotas, o sea, hay distintos tipos de grito que no sé si es solo porque somos diversos, porque ahí hay varias causas, ¿verdad? No podemos poner todo ahí en la bolsa, en el cajón de la diversidad. No, he encontrado muy interesante que lo adujeras a la educación, no al tema de la inclusión ni a la diversidad, ¿no? Porque malas conductas ha habido toda la vida, entonces los maestros lo que hemos hecho ha sido intentar reconducir esas conductas. A mí de verdad no me parece una equivocación atribuir mala conducta a la diversidad. Esa es una postura equivocada. Si los ambientes del aula son inclusivos en el sentido de acoger las diferentes percepciones, las diferentes lenguas, las diferentes formas de expresión. Acoger no significa permitir que todo se venga abajo, pero significa acoger para entender y a partir de ahí buscar ese punto de unión, ¿no? Sin imponer una única manera de expresión de cada uno, porque mira, decía que nuestra condición como seres humanos es ser diversos, es ser diferentes. El hecho de que cada uno sea cada uno ya garantiza una diversidad en el aula. Correcto. Además, en el aula hay otras diversidades que a veces no tenemos en cuenta. Por ejemplo, los ritmos de aprendizaje. Hay gente que necesita estar un buen rato leyendo, pensando, porque es una mente que necesita pausa, reflexiona, profundiza. Hay otros que son súper rápidos, venga, vamos, y otro. O sea, tenemos que aprender lo que hoy se llama multiniveles, ¿no? Llevar los multiniveles, y que los pedagogos antiguos ya hablaban de cómo es que se acompaña eso, ¿no? El propio Vygotsky decía la importancia de esa diversidad para aprender, o sea, es una cuestión también de cómo lo vemos.
Oye, ya vamos a pasar a hablar de tu libro La infancia de los márgenes. Lo he leído y, bueno, no lo he leído del todo todavía, Sí. lo he leído la mitad. Me ha gustado muchísimo. Me alegro. Porque Qué bien. yo veo que el libro eres tú, ¿sabes? Hay una gran coherencia entre el discurso y la estética, entre el fondo y tus valores, ¿no? Entonces, me viene una pregunta de decirte, ¿por qué este libro? Bueno, David, primero de todo, como nos conocemos hace tantos años, ya no sé ni cuántos, pero más de 20, por ahí, ¿no? Más de 20. Y me llama la atención que me veas a mí en el libro, ¿no? Que veas esa coherencia con mi otra vida que no de escritora de literatura, ¿no? Que tú ves ahí mis discursos filosóficos o mi postura educativa, ¿no? La verdad que eso, por un lado, es intencional y por otro no lo es. Yo creo que es que toda escritura de alguna manera es biográfica, ¿sabes? Porque yo no escribo con la cabeza de otra persona, ¿no? Sino con la mía, con mi grupo de experiencias y de posibilidades, ¿no? De uso del lenguaje. Ahora bien, ¿por qué ese libro? Ese libro me salió como una fuerza de respuesta a algo que vi pasando fuera de mí. Yo siempre pienso que estos personajes ya me habitaban, ya andaban por ahí, y algunos tienen sus cuentos independientes de ese ya. El niño sin nombre, la niña del hilo, ya son series y todo. Pero pasó una cosa en Brasil que me dejó muy en estado de choque, esa es la palabra, ¿no? Primero, cuando tuvimos un presidente muy fascista, que fue un horror, a él le parecían bien los torturadores, él quería implementar una dictadura militar otra vez en el país. Y bueno, cuando salió ese presidente electo por el pueblo y después entra otro de cunho más democrático, pues hubo una reacción tremenda, una horda de gente, pues entró en los tres ambientes del poder instituido, ¿no? El poder del Estado de Derecho, ¿no? El poder judicial, legislativo, ejecutivo, y destruyeron todo, patrimonio histórico, arquitectónico, obras de arte. Hubo quien se subió en una mesa de uno de los jueces y hizo caca encima de la mesa, bueno, todo tipo de barbarie, y eso la verdad que me dejó así, ¡guau! Y estuve unos días dando vuelta a irse pensando, estas imágenes están en las televisiones, están en las redes sociales, y los niños y niñas están viendo eso. ¿Qué ejemplo dan esos adultos, no? ¿Y qué será que hacen los demás adultos que están con estos? ¿Será que les están dando la oportunidad de pensar que podría ser otra cosa, no? Entonces, digamos que esa pasión y esa convicción y esa confianza que tengo en la infancia y en la dignidad de la infancia, ¿no? Fue la primera cosa que me hizo escribir ese cuento. ¿Sabes que esto que estás explicando convierte tu libro, tu cuento, en un libro muy actual aquí en este país? Infelizmente, ¿no? Y que es muy necesario poder poner en las aulas, en las habitaciones de los niños, lecturas de este tipo. Yo como tú pienso que sí, ¿verdad, David? Porque si no somos nosotros que proponemos esas cosas, ¿de dónde van a salir? ¿No? Yo pienso que los niños y las niñas necesitan de la oportunidad de poder hablar sobre lo que ven, porque se tragan todas estas imágenes, ¿verdad? Constantemente, por la televisión, por las redes sociales, por todos lados, esas imágenes están ahí, y el ambiente también está ahí, escuchan los adultos,
diciendo cosas. Y tú más, y tú más. Y claro, no tiene la oportunidad de procesar, de reflexionar, de encontrar cabida para pensar eso. Y ahí, claro, la literatura, que es algo que yo admiro mucho, ¿no? Soy una lectora desde la infancia. En mi vida, los libros me cambiaron la vida. Yo siempre he dicho y sigo diciendo que los libros me han salvado de muchas cosas. Leer libros me hizo fueron como botes salvavidas en varios momentos. Qué bonita metáfora. Y claro, yo creo que de niña yo quería ser escritora y las primeras cosas que escribí fue justamente en la infancia, exactamente porque yo como encontré ese bote salvavidas quería compartir. Y creo que ese libro de alguna manera es un bote salvavidas también. Oye, qué bonito esto del bote salvavidas. Oye, pues leyéndolo me ha parecido que es un libro para leerlo en pareja, ya sea con papá y mamá, ¿no? Ya sea maestro, alumnos, ¿no? ¿Se podría decir que es un libro para jugar a imaginar otros mundos posibles? Seguro que sí. Es un libro que la verdad que está lleno de esperanza, por más que explique vidas ahí duras, explica con ternura, con lenguaje poético, con metáforas, justamente para permitir esa apertura a imaginar mundos posibles, evidentemente mejores que lo que vemos, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención eso que dices, porque es la primera vez que alguien me comenta eso, que es un libro para leer en pareja. Me gusta mucho que lo digas. Me da ganas de volver a leer el libro pensando en esa condición de pareja. Yo creo que tengo visto, porque visito algunas escuelas que han adoptado el libro, entonces hablo con los niños y niñas y con los profes y veo que de verdad es algo que ocurre, que quieren hablar, ¿no? Quieren hablar. Y creo que ese hilo profundo que hay en el libro, que creo que tiene que ver con algo con lo que tú dijiste antes, que me ve ahí, es esa defensa del diálogo, ¿no? Entonces yo cuando veo que dice es un libro para leer en pareja, yo entiendo que está diciendo es un libro para dialogar, es un libro para pensar qué te parece esa metáfora, yo que entendí, tú que has entendido, o cuando viene una historia, una emoción profunda, yo te cuento mi emoción, tú me cuentas la mía, porque el libro está así, tiene un mapa de emociones ahí, claro. De todo tipo, ¿no? Conociéndote seguro. Oye, mira, antes me comentabas, ¿no?, que un niño de 9 años te explicaba o te preguntaba ¿por qué has explicado unas vidas tan duras? Y yo pienso, digo, es cierto, ¿no? ¿No te paraste a pensar que igual esto, algunos papás o mamás pensando en no complicarle la vida a sus hijos, le quieren esconder ciertas visiones? Sí, esa pregunta me parece muy acertada y hay en nuestra cultura, no solo de las familias, los profes también, hay en nuestra cultura esa idea que creo que fue Disney que lo propuso, la estética Disney, que dulcificó aquellos cuentos de hada que de dulzones no tenía nada, eran todos ahí contando lo que había. Un rol muy claro. Entonces, esa cultura que llamo yo de Disney, que dulcificó todo, tiene una idea muy equivocada de la infancia, ¿no? Piensa que la infancia solo ve todo como rosa. No, los niños y niñas están en el mismo mundo que nosotros y ven cosas duras también. Lo que pasa es que no les damos la oportunidad de que puedan hablar. Entonces, era una niña que me dijo eso, porque en ese libro los niños y las niñas pasan por historias tan duras. Y ahí, antes que yo pudiera contestar, otro compañero de él, de 9 años también, dijo,
Es que la vida es dura, no tenemos todos los juguetes que queremos, perdemos gente que amamos, o sea, lo que explica en el cuento es lo que vivimos nosotros, pero con una diferencia, no paran de jugar. Claro. Y ahí, claro, ese niño, yo ya no he tenido que contestar mucho más, pues, sino devolver a la niña lo que había dicho su compañero. Yo le pregunté a ella, ¿no? ¿Qué te parece eso que tu compañero acaba de decir? ¿Cómo lo ves? Y ahí yo creo que en ese cuento, digamos que yo me dejé tocar por la ternura del abismo, de vidas muy dispares, todos son muy diversos, todos y todas, pero yo intento poner esas historias con ternura suficiente para que los adultos no tengan miedo a enfrentarse a esas vidas. Porque, claro, si es un libro para leer en compañía, si es el adulto que va a decidir que lee el niño o la niña, necesitamos la complicidad del adulto ahí, ¿no? Y si el adulto piensa, eso es muy duro para la infancia. Una profesora me dijo eso: oye, es que ese cuento tuyo es muy duro, no sé cómo van a reaccionar mis alumnos y alumnas. Y ahí yo le he dicho, pero vamos a ver, porque y no vas a creer que fue increíble la respuesta de los niños y las niñas. Recuerdo hace Se años. reían Claro, de los claro. juegos, de las cosas. Les encantaba el misterio, porque hay misterio ahí que resuelve. O sea, y les parecía normal. Oye, San Jorge, si alguien está interesado en adquirir el libro, ¿qué tiene que hacer? Ay, bueno, la editorial es Octaedro, ella vende, ella es la, yo escribo libros, no los vendo, ¿verdad? Vale. Entonces, la editorial, luego, eso está por todos lados, está en la Casa del Libro, está en Amazon, está por todos lados, está por ahí, o sea que se encuentra. Ahora, me gustaría mucho decir dos cosas. Una, rescatando algo que dijiste, que es un libro para leer en compañía. Yo creo que cuando nos acompañamos por la vida, podemos tocar temas más duros, con delicadeza, porque estamos acompañados. Y creo que esa tu idea de que un libro para leer en pareja, me gustaría resaltar y decir que bien que has pensado eso, y quien nos escucha, pues, poder hacerlo. Luego, como yo suelo hacer literatura filosófica para la infancia, el libro está lleno de posibilidades para dialogar. Entonces, si es una familia, yo creo que es un libro para leer poco a poco, ¿sabes? No es para leerlo de golpe, porque es mucho. Leer poco a poco, ir dialogando sobre cada cosa que le llame la atención, cada cosa que pueda ser una metáfora que le cala hondo, o alguna cosa que dicen, ¿no? O que hacen. Yo creo que eso es importante, es un libro para ser dialogado y pensado. Además, facilita, ¿no? Porque cada capítulo viene a ser una página, más o menos, que además tiene un collage, ¿no? Sí, esa es mi otra cara, la cara que creo que no conocías, mi cara collagista. No. Es que yo estuve dentro del armario muchos años como collagista. Yo hacía los collages muy... Para mí, desde hace años que hago collage. Y eso fue un atrevimiento porque yo estuve haciendo muchos pilotos de ese cuento, y uno de los pilotos fue con niños y niñas brasileños en el Instituto Guimarães Rosa, que está allí al lado de la Casa Batló. Y los niños y niñas dibujaban, yo les contaba el cuento, dialogábamos y después ellos dibujaban.
Y al final yo les conté, mira, todo eso yo voy a hacer collage, ¿vale? Y después les llevé los collages para que vieran, porque les mezclé con un genio que es Leonardo da Vinci, porque mi idea, ahí entra otra vez la defensa de la dignidad de la infancia. Yo quería que el dibujo de los ingenieros estuviera junto con Leonardo da Vinci para decir, mira, ellos también se expresan y tienen esa dignidad. Y claro, ellos se reían un montón porque el collage juega mucho con el absurdo, con las desproporciones, entonces se reían mucho porque les llevé para que vieran, para ver si aprobaban. Y después, en otro momento, llevé algunas imágenes para que ellos pudieran contar con su dibujo. Hay algunas que son así. Y también fue toda una experiencia de co-creación. Qué bueno, que muy divertida. Oye, Angélica, estaría hablando contigo si quisieras 3 semanas seguidas. Yo también contigo, es un placer. Tenemos que terminar. Muchas gracias. Gracias a ti, es un placer, David, encontrar con alguien que como yo piensa que la educación es algo para apostar por ella, para tener esperanza, para seguir ahí dialogando frente a todo lo que hay. Así que gracias. A ti. Oli, aquí la Xènia de nou amb vosaltres i avui és intens. Hi ha persones petites, com dic jo, que habiten als marges sense saber que s'anomenen marges. Criatures que senten, que intueixen, que desborden, però que sovint no troben paraules ni mirats on reconeixes. A vegades no és un rebuig explícit, és una mirada que no arriba, un silenci que pesa, un gest petit que diu, això no toca. I així, molt a poc, el món es va fent més estret. Però aquestes infàncies no són absència, són accés de sensibilitat, de creativitat, de formes de ser que encara no han estat tancades. El problema no és qui són, el problema és un sistema que necessita ordenar, classificar, posar límits allà on la vida és més ampla. I aquest sistema també travessa els centres educatius. Mestres cansades, claustres tensionats, assemblees que intenten sostenir allò que es mou, debats sobre si no fer o no fer, sortides, colònies. Mentrestant, arriben relats institucionals que parlen de millores. Paraules que a vegades no coincideixen amb el que es viu a les aules. I això genera distància. I la distància genera més cansament. I enmig de tot això, les criatures. Què passa amb aquelles que ja vivien al marge? Quan el temps falta, quan la pressa domina, quan el sistema apreta, són les primeres a quedar fora. Les que no encaixen ràpid, les que no responen al que esperem, les que necessiten més escolta que correcció. Potser no es tracta d'afegir més coses, ni més protocols, ni més paraules. Potser es tracta de desfer. Desfer la necessitat de controlar. Desfer la pressa per definir. Desfer la por a allò que no entenem. I començar a escoltar. Escoltar de veritat vol dir deixar-se moure. Vol dir que una criatura pugui descol·locar-te. Que et pregunti sense dir-ho. Hi ha un lloc per mi aquí? I la resposta no pot ser només un discurs, ha de ser un espai. Un espai on el joc no tingui direcció imposada, on els cossos no siguin corregits constantment, on la diferència no sigui tolerada, sinó viscuda. Però això no és individual. Necessitem xarxa, necessitem comunitat, necessitem espais on el professorat també pugui respirar, dubtar i sentir. Perquè cuidar les criatures també vol dir cuidar qui acompanya. I potser aquí hi ha una clau. El que passa a les assemblees, el que es decideix als claustres, el que es comunica des de dalt, tot això dibuixa el món que oferim. I cada petit gest compta, cada mirada.
cada silenci, cada decisió, perquè en tot això el que està en joc no és només l'organització, és la possibilitat que aquestes criatures, persones petites, com dic jo, puguin existir sense fer-se petites. I potser enmig del cansament el gest més radical és aquest, no tancar, no reduir, no fer encaixar, sinó obrir una mica més perquè la vida, tota la vida, hi pugui caure. I així arribem al final del capítol 17. Aquest capítol ha estat gràcies al grup Xiula, a l'Angèlica Sàtiro, a en Xavi i a qui us parla, el David. Esperem que us hagi agradat i si és així i voleu, l'escampeu. Fins la propera, una abraçada.